Cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora, desde este altar radial de Fuente de Luz Radio 105.5 FM, a través del cual unas 12 o más emisoras están transmitiendo este programa para todos los radioyentes. Lo bendecimos a cada uno de ustedes en la comodidad de donde quiera que ustedes estén, sabiendo que el Señor tiene a bien tenerlo a usted en cuenta para recibir lo que estaremos impartiendo en el día de hoy. Este es el Ministerio Internacional La Gracia de Dios, a través del cual nosotros transmitimos este programa, Manantial de Luz, Fe y Libertad. Llega a ustedes como una cortesía, como he dicho, del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y los pastores David y Doris Gómez, quienes tienen a bien tener este ministerio por un llamado del Señor para evangelizar, para llevar el evangelio, la palabra de verdad del nuevo pacto. Y por eso es que en toda nuestra clase ustedes siempre recibirán lo que es lo que Cristo quiere para el creyente, para el que cree en Cristo, el cual ya con creer en Cristo lo hace ser iglesia, a esa iglesia del Señor, tanto los que ya han sido llamados y han venido al llamado, como los que ahora están escuchando palabras de verdad, y esta palabra al conocerla, al entenderla, al tener discernimiento acerca de ella, eso les revela a usted que usted es un creyente de Dios, un creyente de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto es parte de lo que es el cuerpo de Cristo, porque el Dios Todopoderoso dice en su palabra que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y que cuando usted escucha su voz y le sigue, puede tener discernimiento acerca de la verdad que se le está siendo revelada en estas clases que impartimos a través de estos medios y a través de nuestras iglesias. Es cuando usted entiende por el Espíritu que usted es un hijo de Dios, porque solamente aquellos a los que Él le da fe y aquellos a los que Él trae al conocimiento de su verdad son esos a los que Él llamó, a los que Él escogió, a los que Él justificó, a los que Él predestinó en Cristo Jesús. Y por eso usted, cuando escucha el Evangelio, usted siente que es algo que le es relativo a usted, porque usted entiende que ese mensaje que escuchó no viene de la persona que está allí sentado o del ministro, sino que viene directamente de Dios, porque solamente Dios conoce eso que ha puesto en su corazón, que es esa fe. La fe la da Dios y se la da a los que Él escoge para darle fe, para que puedan conocer lo que es la buena nueva de salvación, que es el Evangelio. ¿Cuál es la buena nueva de salvación? Saber que Cristo ya pagó por usted y pagó por mí, por todos nuestros pecados, y que Él tuvo a bien buscarnos de donde estábamos como muertos en pecados y delitos, y traernos a su luz admirable. Cuando usted escucha el Evangelio y siente y ve que el Evangelio que está escuchando es una conversación que usted está teniendo con ese ser interior que ya Cristo puso en usted a través de la fe, entonces usted es uno de esos que el Señor ha traído a su iglesia. Le digo esto porque hay mucha confusión acerca de lo que es la verdad cuando las personas empiezan a interpretar o a tratar de explicar lo que Dios dice, cuando Dios no necesita que nadie explique lo que Él dice. Simplemente nosotros como ministerio nos encargamos a que si Dios lo dice, lo creemos y de la misma manera lo llevamos, porque sabemos que la verdad es una espada más cortante que una espada de dos filos y que cumple con el cometido que Dios la envió. Por eso hago este aclarando. El evangelio que tenemos para ofertarle, para ofrecerle, es el que el Señor nos dio, en el cual nosotros hemos creído, y que por tal sabemos que hay ovejas que hoy día van a escuchar palabras de verdad, y que esa palabra de verdad le va a identificar como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Usted es iglesia, usted es la iglesia que Él dijo que en esta roca voy a fundar mi iglesia. Esta roca es Cristo y en Él fue que la creó, y por lo tanto todo aquel que llega al conocimiento de que Cristo es el Señor y que Él nos reconcilió con el Padre, haciéndonos nosotros hijos, acepto en el amado, entonces ya usted está en el entendimiento de que usted parte de la familia celestial, y lo es, no porque se lo diga yo, sino porque la palabra sí lo identifica y así se lo dice. Así que vamos a entrar a lo que es el conocimiento de la palabra. El crecimiento espiritual. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo. Ahora, y también el Espíritu, que usted fue creado, una nueva creación. Ahora usted es un ser espiritual, y ese ser espiritual es el que tiene vida eterna.
El crecimiento espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento es la expresión normal de la vida. El crecimiento espiritual es inherente a la vida espiritual. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, entonces la nueva vida dentro de nosotros tiene que expresarse a sí misma y transformar lo que somos y hacemos. De eso es que le hablo. Si ya usted entiende lo que estamos hablando y siente que estas palabras son para usted, es porque usted es una nueva creación. Desde ya, Cristo hizo lo que había que hacer para reconciliarnos con el Señor, para traernos a ser parte de esa familia celestial, para hacernos hijos aceptos en el amado, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo es nuestro Señor, por eso Él es la palabra. Y cuando usted escucha la palabra, es como cuando escucha la voz de un familiar, que usted se siente como que eso es para con usted. Cuando el Señor habla, está hablando para con usted directamente, porque el Señor entiende que usted como oveja escucha su voz y le sigue y Él lo acepta. Y como dice Cristo, los que el Padre me da vienen a mí y yo no lo echo fuera. A los que el Padre me da, porque dice también que nadie viene a Él si el Padre que lo envió no lo trajera. Entonces vamos a entender que la operación de estar en Cristo es una operación dada por el Espíritu Santo, que el Señor lo da a través del Espíritu Santo, lo redarguye, le da la revelación y pone en su corazón la fe, que es un regalo de Dios. Usted no se la inventa, usted no la compra, usted nadie se la da. En los libros no se aprende fe. La fe es un regalo de Dios para que entonces usted empiece a creer. Y ya como creyente, eso le identifica a usted como un hijo de Dios. Esa es la operación verdaderamente sencilla. No necesita religiosidad, no necesita rituales, no necesita absolutamente nada. Simplemente creer, porque el creyente por la fe vivirá. Y así vivirá usted cada día en ese crecimiento, como decimos. El crecimiento es la expresión normal de la vida. El crecimiento espiritual es inherente a la vida espiritual. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, esa es una verdad que se la dice Dios a usted en su corazón. No se la puedo decir yo como ministro. Es usted en su corazón que recibe esa verificación, esa seguridad de que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es a su corazón que le dice, usted es mi hijo, por eso te he dado fe, por eso tú entiendes mi palabra, por eso tú respondes a lo que te estamos diciendo, a lo que tú estás escuchando, porque el Señor ya ha puesto en ti esa fe. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces la nueva vida dentro de nosotros tiene que expresarse a sí misma y transformar lo que somos y hacemos. Una vez que usted conoce que es hijo de Dios, entonces ya usted empieza a funcionar como tal. Conformándonos a su imagen, el crecimiento espiritual está mejor descrito en 2 de Pedro 1, 3, 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegueseis a ser participantes de la naturaleza divina. Una operación completamente de Dios, sin que nosotros hayamos hecho nada. Nosotros, ahora que ya sabemos esto, entonces nosotros vivimos para agradar a Dios, vivimos para hacer lo que nos semeja a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Cristo. Y es por eso que empieza nuestro crecimiento dentro de lo que es la familia celestial, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted es participante porque Dios lo trajo a hacerlo. Ahora, todas sus acciones deben ir en coordinación de que usted es un hijo de Dios. Y si su naturaleza es santa, pues así es como debemos comportarnos, como Dios dice de nosotros que nosotros somos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos frutos lo hacen a usted ser de la naturaleza
que el Señor lo ha constituido a ser. Y usted empieza a manifestar eso. Si usted es un hijo de Dios, usted se va a empezar a comportar como un hijo de Dios, juntamente con Cristo. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios y andamos en el Espíritu. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Esto es lo que estamos haciendo. Nosotros somos vasos del Señor, a través del cual Él da a conocer su palabra, su verdad, y esa inspiración que le trae, el Señor le va a enseñar, le va a redarguir, le va a enseñar a corregir, para instruirlo en justicia. ¿En cuál es la justicia? En la que Cristo nos dio cuando nos hizo justo ante el Señor. Usted es justo porque Cristo, el justo, pagó el precio de que usted y yo fuésemos justificados. Y por eso es que somos instruidos en la justicia, en lo que Cristo hizo, para que nosotros hoy pudiésemos ser parte de esa familia celestial y estar creciendo en el Espíritu. Gálatas 5, 16, 18 nos dice: digo, pues, andad, un mandato, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El pastor nuestro esta semana ha estado hablando de esta diferencia, de cómo es que usted debe concebirse acerca de la verdad de Dios. Dios es quien dice de usted que usted es ese ser espiritual, el cual es guiado por el Espíritu. ¿El cual? El Espíritu que dejó sellado en usted, del que hablábamos la semana pasada, el Consolador, el Espíritu Santo. La deidad de Dios está en usted porque usted es templo del Espíritu Santo. Entonces ahora entiende que usted ha sido hecho hijo, acepto en el amado, y que por lo tanto usted es un ser espiritual que tiene vida eterna. Entonces dice, guiado por el Espíritu, y no está bajo la ley. ¿Cuál ley? La que se le dio anteriormente a los patriarcas, que se le dio a Moisés. Ahora usted está bajo la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu, la ley del amor y la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la que usted está. Entonces ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a estos que están bajo la ley de Cristo es que nos manda el Señor que tengamos a dar el fruto del Espíritu, más fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, no responden a la carne, no responden a la ley, no responden a lo que es natural, sino responden a lo que es en el Espíritu, porque esa es la ley que se nos ha puesto en nuestro corazón para que nosotros obedezcamos estas leyes. Cumpliendo la ley del amor, del Espíritu y de Cristo, siempre vamos a cumplir todas las demás leyes, porque todas están circunscritas a esta ley, a la ley de Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es un llamado que desde la semana pasada le venimos haciendo, que nos reconozcamos como seres espirituales. Esa nueva creación que se dio en usted y que se dio en mí cuando Cristo nos quitó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, haciéndonos hijos aceptos en el amado. Somos hijos en Cristo Jesús. Asimismo, como cuando el Señor bajó al infierno, que Cristo estaba muerto porque pagó con la muerte de Él nuestros pecados y delitos, y el Señor le dio esa vivificación espiritual, con esa misma que le dio a Cristo, nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él.
Y entonces fue Cristo un espíritu vivificado. Y nosotros también hemos sido hechos espíritu vivificado. Cuando el Señor puso el hombre en la tierra, fue el hombre un alma viviente, no un espíritu vivificado, fue un alma viviente, para que entendamos la diferencia. Pero cuando le dio a Cristo y lo trajo a vida, para vida eterna, y le dio de la vida de Él, que es eterna, estando muerto en el infierno, y le dio ese soplo de vida espiritual, y fue un ser espiritual vivificado. Esa misma vida, Zoe, de Dios que le dio a Cristo, le dio a usted y nos dio a mí, y nos dio a nosotros como los hijos de Él. Esa es la naturaleza de la que estamos hablando, de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza no es perecedera, es imperecedera. ¿Por qué? Porque no fue formada para estar aquí en una manifestación de carne y en el mundo de la forma, sino para que tengamos vida espiritual y vida en abundante. Al buscar el crecimiento espiritual podemos orar a Dios, pidiéndole sabiduría en las áreas que Él desea que crezcamos espiritualmente. Podemos pedirle que nos ayude a aumentar nuestra fe y conocimiento espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Queremos crecer espiritualmente porque en el crecimiento podemos cumplir los propósitos para los cuales Dios nos salvó. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, acuérdese de esa cita, Efesios 2:10, para que entienda que cuando usted hace buenas obras, visita a los enfermos, ayuda a la viuda, hace toda ayuda en su iglesia, es una persona de hacer buenas obras. No lo hace para que le den salvación porque ya Cristo se la dio. Usted lo hace porque es salvo. No lo hacen para ser justificado porque ya usted fue justificado en Cristo. Usted lo hace porque usted es justificado, porque ya usted es ese justo del que habla la palabra, que fue justificado en Cristo Jesús. Y cada una de las cosas que Cristo nos dio, por eso es que lo hacemos ahora, porque somos parte de la familia celestial. Y por eso dice, porque somos hechura suya, porque Él nos creó, creados en Cristo Jesús, en esta nueva creación, para buenas obras, para que hagamos esas obras, pero no vaya a tomar esas obras como algo suyo. Fue preparada por Dios para que nosotros anduviésemos en ella, porque esa es nuestra predestinación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Conozca la verdad, esa verdad que lo hace libre y lo hace conocer quién es usted. Una cosa más debe motivarnos, el deseo de obedecer los mandamientos de Dios. Si queremos a Dios en nuestra vida, buscaremos obedecerlo. Solo así descubriremos la gloriosa libertad que proviene del cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Nosotros tenemos a bien haber sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y esta operación se da para nosotros, los que somos iglesia. Tenemos que entender la división que establece la palabra y que estableció Cristo. Cuando le pregunta a Pedro, ¿quién dice que soy? ¿O quién dice tú que yo soy? Y él le dice, eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Y es la verdad. Y le dijo, ahora yo te digo quién eres tú, Simón. Eres Simón, Pedro. Entonces dice, y en esta, se refiere Cristo a sí mismo, y en esta roca que Pedro acaba de describir, que es el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo, en esta roca voy a construir mi iglesia. Ahí se dice que Cristo construyó la iglesia en sí mismo. Nosotros fuimos añadidos a ese pámpano. Estábamos sueltos y fuimos hechos Hijo de Dios en Cristo Jesús. Y entonces Cristo empieza a construir su iglesia en Él, agregar a través de cómo el Señor en su acción agrega lo que han de ser agregado a Él. Y nace un pueblo que no era pueblo, de donde no había pueblo, pero lo hace de todos, pueblo, lengua y nación. Y es aquí donde dice que el Señor para esto no
El Señor no tiene acepción de personas, el Señor no tiene favoritismo de si tú eras de África, si tú eras de Sudamérica, de si tú eres de Centroamérica, si tú eres de las islas, de donde tú seas. Él sacó de toda parte, de toda lengua y nación para formar su iglesia. Entonces el Señor no tiene favoritismo, no hace acepción de personas. Pero que el Señor escogió a los que han de ser y eran suyos desde antes de la fundación del mundo. Claro que sí. Desde antes de la fundación del mundo, y Él sabía que usted iba a estar escuchando esta palabra en el día de hoy y que iba a entender que Él le está hablando a usted. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él lo había escogido para ser parte del cuerpo de Cristo. Es el Señor quien hace la elección, pero no la hace hoy. El Señor no anda haciendo elección. Él vino por lo que se le habían perdido. Él vino por lo que ya eran suyos y lo reconcilió para con sí en Cristo Jesús. Y es ahí donde vino desde esa elección. Y por eso él, cuando habla y dice esas aclaraciones de que él no hace acepción de personas, él se refiere a que él lo escoge de todas partes porque en todas partes están sus ovejas. Así como cuando nos manda a llevar el evangelio, que le prediquemos a todo pueblo, lengua y nación. Porque nosotros como humanos estamos limitados a saber quién es oveja de Dios, de eso que él conoció desde antes de la fundación del mundo, a eso que él llama, a eso que Él escoge y trae. Por lo que nosotros no sabemos, entonces tenemos que predicarle a todo el mundo, porque dentro de esos están lo que se le habían perdido, lo que Él escogió, lo que Él agrega a la iglesia, lo que Él tiene para salvación. Entonces es Él quien hizo la elección. Él es quien da el discernimiento y la fe a lo que ya Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Si Él escogió desde antes de la fundación del mundo, yo estoy aquí para decirle que Él no anda escogiéndolo ahora. Él anda buscando lo que son suyos, lo que ya Él había escogido. Pero lo hace sin acepción de personas, en el sentido que aquí hay personas que son de un lado, otro de otro, otros son grandes, otros pequeños. Él no hace a cualquiera usted puede ver que es una oveja de Dios. Y es ahí donde se establece en que Él ya tenía desde antemano escogido los que eran de Él y lo que Él vino a buscar. Porque Él lo dice en su palabra, que Él vino por los que se le habían perdido, los que se habían desprendido y estaban perdidos, muertos, separados de Dios en pecados y delitos. ¿Y qué pasó? Él quitó esa barrera que nos dividía de Dios y nos trajo a su luz admirable en Cristo Jesús. Y nos hizo hijos aceptos en el amado, para que nosotros hoy como pueblo podamos decir que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor es que dice que Él es quien hace la elección, que Él es quien elige. Y si Él elige, es porque hay otro que Él no elige. Él dice que van a resucitar de entre los muertos, porque hay muertos que no van a resucitar. Si no, Él dijera, van a resucitar los muertos todos. No, de entre los muertos van a salir los que son de Él, los que murieron en Cristo Jesús, los que están esperando el día de la redención, para estar presente todos juntamente con Cristo e irnos en la nube a estar con Él por esa semana celestial en la que vamos a estar compartiendo la boda del Cordero y vamos a ser investidos de una nueva, de un nuevo cuerpo espiritual en Cristo Jesús y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Él dice, nos recomienda que nosotros nos limpiemos porque somos sus ovejas, pero que si no lo hacemos, Él lo va a hacer y que nos va a doler porque mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Entonces, o nosotros empezamos a hacer las cosas, las obras por las cuales Él no ha puesto aquí para que demos testimonio de su gloria, o el Señor nos va a limpiar a nosotros. Y cuando nos pase como por fuego, nos va a doler. Él dijo que mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo, pero que nos va nos vas a limpiar, nos va a blanquear para entregarnos a sí mismo, para que estemos con Él para toda la eternidad. ¿Esta es la realidad de todos? No. Esta es la realidad de aquel que sabiendo que es hijo de Dios, anda en descuido, anda en desobediencia, anda no agradando a Dios. ¿Dejó de ser hijo de Dios? No. Sigue siendo hijo de Dios, mal comportado, pero sigue siendo hijo de Dios. Pero tiene que arreglar tus pasos para que ande en las buenas obras que Dios preparó para ti. Estas palabras llegan a ti para que tú comprendas que Dios tiene una relación contigo.
que te lo dice de una u otra manera. Lo que yo te estoy diciendo en el día de hoy, que tú eres oveja de Dios, porque Él pone el conocimiento y la fe en ti para que en Él crea, pero aún en tus comportamientos que no le agradan a Él, Él te pide que te limpie. Y si no, Él va a hacer ese trabajo porque no va a perder ni uno. Esa es su palabra. Los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. ¿Que se comportan de aquella manera? Puede que sea que sí, puede que no agraden a Dios, pero esos serán de lo que no recibirán galardones, coronas y el bien de Dios, porque hay muchos que Él va a tener que ir a blanquearlo Él mismo. Pero Él nunca habló de perdición, porque al contrario, te dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en Romanos 8:1. Para que tú entiendas que no hay condenación. Aún tú estás comportándote como te estás comportando, el Señor va a tener el trabajo de limpiarte. Pero qué mala cosa es caer en sus manos, que te va a doler, pero te va a blanquear pasándote como por fuego, para que esté con Él para toda la eternidad. Para toda la eternidad tú no vas a estar manchado, tú vas a ser blanqueado por la mano y la justicia y el juicio del Señor. Él te va a pasar por ese juicio, porque Él dice que a nosotros nos va a pasar como por fuego. ¿Pero cuál fuego? El fuego purificador de Dios, que es el que limpia al creyente, que es el que limpia a lo que son suyos. Él se va a ocupar. ¿Pero qué nos pide Dios cada día? Que vayamos como Cristo a la obediencia, la cual nos hace tener una relación y una vida abundante en Cristo Jesús. Por eso es que nuestro crecimiento espiritual debe ser más cada día. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra. La palabra nos trae a la libertad, nos trae a la verdad y nos trae a ese gozo de ser lleno de vida y de vida en abundancia en Cristo Jesús. Conoce la palabra, esa que te hace libre, esa que te hace próspero, esa que te trae a los pies del Señor, de la manera como Dios, como Cristo dice, que Él es quien lo trae, el Padre. Traemos esta palabra con el aliento y el buen deseo de que usted conozca que es Dios quien les habla a través de su palabra. Estaremos con usted el próximo sábado, trayéndole la palabra de verdad a través del Ministerio Internacional La Gracia de Dios. Recordamos que mañana tenemos